Breve resumen de la evolución del concepto de animal y de naturaleza a lo largo de la historia del pensamiento y de su importancia en el conocimiento humano. El animal siempre ha estado cerca del hombre, y aparte de otros seres humanos, dioses, espíritus y demonios, los animales siempre han existido en el plano real y fantástico, como enemigos y aliados de las personas. Hace millones de años, los hombres ya dibujaban en las paredes de las cuevas usando una serie de pigmentos y trazaban dibujos y bocetos que representaban elementos naturales, como las montañas, los ríos, los bosques y sus habitantes, los animales. Igualmente, hace millones de años, el hombre ya entendía algo por el concepto de naturaleza, algo que trasciende al yo, algo que es el mundo exterior. Posteriormente apareció el estudio de la historia y de las ciencias naturales, que existe desde la antigüedad, ya fuera la fisis de los griegos, de la que emergían las cosas originalmente, según creía Aristóteles, o las fantásticas clasificaciones taxonómicas de Plinio el Viejo en su Naturalis Historia. Astrología, cosmología, etiología, los intentos de clasificar, subdividir y procesar la realidad de los que el ser humano tanto depende en el plano epistemológico, se vieron reflejados una y otra vez sobre la naturaleza. Seguramente los elementos naturales, los animales, las plantas y los seres vivos en general fueron las primeras cosas que el hombre intentó identificar correctamente, recordar y memorizar, en un principio por motivos prácticos, de supervivencia, pero en algunos casos también por el amor al saber. Es decir, los animales fueron algunos de los primeros objetos de conocimiento, junto con el propio cuerpo humano. Un buen ejemplo posterior de esta necesidad, o más bien afán, de clasificar seres vivos son los bestiarios medievales, en los que se establecieron una serie de clasificaciones y designios sobre las distintas clases de animales. En la Edad Media, la óptica a través de la que se veían las criaturas era metafórica y moralizante, ya que lo importante era saber qué simbolizaba un animal, si era sabio o necio, valiente o cobarde, fuerte o débil, y sobre todo si era una criatura del Señor o por el contrario una creación del diablo. En este sentido, los bestiarios medievales eran de gran importancia. En la Edad Moderna, con el auge de la razón y los nuevos métodos científicos, las nociones volvieron a cambiar. En un principio fue el mecanicismo, que concebía a los animales como meras máquinas o autómatas, que si bien representaban un ente muy complejo a nivel anatómico y científico, en el plano social o moral carecían de dicha importancia, al no poseer de un alma o emociones, al menos según lo que creían algunos de los pensadores y filósofos de la época, como el propio René Descartes, con su teoría del animal-máquina. Sin embargo, posteriormente, a finales del siglo XVIII, con el desarrollo de la biología, surgió otra corriente de pensamiento conocida como organicismo, que concebía al organismo como un ser complejo, que estaba delimitado por sus funciones y causas, no solo a nivel interno, sino también respecto al resto de organismos y su ambiente. Con el tiempo, esta manera de concebir los animales y el mundo natural a través de funciones y sentidos que tienen un porqué fue consolidándose y actualmente aún prevalece en cierta manera en los libros de texto y documentales sobre la naturaleza y los seres vivos. En un plano menos científico y más emocional o estético, el animal representa una interacción o incluso identificación con la alteridad, con la otredad, como si detrás de esa mirada extraña, ya sean pupilas verticales o una mirada de ojos compuestos, hubiera siempre algo ahí que trasciende lo humano, pero que también nos reconcilia con el animal que al fin y al cabo seguimos siendo. Y esta mirada y el conocimiento o investigación acerca de los animales y sus orígenes en general nos pueden decir muchas cosas sobre nosotros mismos. Es más, me atrevería a decir que parte de la solución del problema clásico de filosofía de la división entre materia y mente, la escisión entre las pequeñas sustancias químicas que conocemos como neurotransmisores y los impulsos eléctricos que se generan en nuestras neuronas, y el pensamiento, la imaginación, la conciencia y otros entes abstractos dentro de la mente de los hombres, se encuentra en los animales. Como señala y explica Peter Godfrey Smith en sus libros Otras mentes y Metazoa, los orígenes profundos de la conciencia, de la experiencia subjetiva, del sentir ser algo, algo diferente y externo al ambiente y a los otros individuos y objetos que te rodean,
una especie de noción primitiva del yo, se puede rastrear al remontarnos al linaje evolutivo de los animales, ya que la conciencia y el pensamiento surgió muy paulatina y progresivamente a través de millones de años de evolución y de la formación de especies distintas, y no entró en existencia de la nada, como supusieron en primera instancia algunos biólogos y filósofos. Volviendo a la cuestión de la interacción o percepción del animal por parte del hombre a un nivel emocional, los animales por lo general son seres sintientes, con una vida interior y una experiencia subjetiva del mundo, incluso si carecen de las mismas facultades intelectuales o racionales que nosotros. Es por esto que en los últimos tiempos se han desarrollado algunos movimientos filosóficos y sociales que demandan su protección e inclusión dentro de una serie de derechos y garantías respecto a su trato y consideración jurídica. Algo parecido ha sucedido con la naturaleza, o más concretamente con su faceta de medio ambiente, que ha llevado al desarrollo del ecologismo, movimiento que ha logrado algunas victorias a la hora de otorgarles un estatus jurídico de protección a algunos paisajes y ecosistemas concretos. Aunque, tal como opina el filósofo Peter Singer, el animal debería de ser visto no solo como un objeto de conocimiento, sino también de trato moral. Pero es discutible si el ecosistema en su totalidad o los otros seres vivos carentes de sistemas nerviosos y por tanto de experiencia subjetiva, a menos de experiencia inmediata, como en el caso de los animales, pueden ser sujetos al mismo nivel de consideración moral o defendidos por las mismas razones éticas. Como conclusión, el animal ha sido visto desde toda clase de perspectivas a lo largo de la historia de la humanidad, como algo sagrado en la iconografía de distintas religiones, tanto politeístas como monoteístas, desde la prehistoria hasta la Edad Media, o por el contrario, como un ser inferior que no merece mayor consideración que la de alimento, herramienta o bestia con la que hay que acabar. Los animales también han sido estereotipados y caracterizados de formas concretas en relatos y fábulas, falta el acento ahí, casi siempre con un valor simbólico o moralizante. Y cómo no, especialmente desde la modernidad y los inicios de la revolución científica han sido vistos y tratados como un objeto de conocimiento, pero también de apreciación estética y ética, llevando en algunos casos a la defensa de su protección dentro del marco del medio ambiente o de la naturaleza en muchos casos. De hecho, con el término de naturaleza ocurre algo similar. A lo largo de la historia del pensamiento ha ido cobrando distintas formas y matices, distintas connotaciones. Actualmente lo natural se ha culturizado de tal manera que se le atribuyen cualidades morales y positivas, aunque esto realmente no es nada nuevo. El ser humano siempre ha tendido a basar sus instituciones y leyes en una especie de orden natural, de falacia lógica de lo natural, ya fuera de origen divino, histórico o incluso genético. La cuestión es que actualmente se habla mucho de lo natural y de la naturaleza, y ya solo es cuestión de tiempo de que se empiece a hablar también más de los animales, tanto en el plano social como jurídico, y con razón, ya que la relación entre el animal y el hombre es una fronteriza, porosa. El ser humano siempre ha creído oscilar entre el animal y lo divino, siendo un auténtico equilibrista, un anfibio, como afirmaba Plotino. Pero en el fondo, yo opino que seguimos siendo parte de la naturaleza, una rama más dentro del enorme y cambiante árbol de los seres vivos, de la vida, y aunque a veces creamos o queramos acercarnos a lo divino, ya sea racional o tecnológicamente, nuestro origen y sustrato sigue siendo el mismo. Bien, este es un texto bastante ambicioso. Creo que intenté abordar muchos temas distintos, o al menos junté varios temas y los intenté cubrir desde muchos ángulos diferentes, ¿no? En el texto se habla de la historia de la humanidad y la percepción del animal, pero también del concepto de naturaleza, pero luego hacia el final también se habla de los derechos de los animales, o del ecologismo, o de el problema de la conciencia, ¿no? Y cómo asociarlo a la estructura material que hay en nuestros cerebros y en nuestros sistemas nerviosos. Definitivamente un texto, como digo, ambicioso, pero interesante. Hay muchas referencias, al igual que con el del estoicismo. Siento que hasta yo leyéndolo digo, esto es a lo mejor un poco denso para algunas personas. Y si no has leído algunas cosas o no tienes en cuenta otras, a lo mejor la mitad del tiempo no sabes de qué estoy hablando.
Pero supongo que si te has quedado hasta aquí es porque te gusta mi voz o la manera en que me expreso, incluso si no has pillado todo, y eso es perfecto, no pasa nada. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.